Hello, bienvenida a este nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy caliente y que tengo muchas ganas de compartirte porque ya se aproxima el 2026 y quiero compartirte las razones por las cuales no recomiendo, desde mi experiencia, por supuesto. Aquí todo también es muy importante que lo pases por tu filtro de criterio, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que es importante para ti, pero yo te voy a compartir, simplemente compartir mi punto de vista respecto a por qué no recomiendo que sigas poniendo tu tiempo y tu energía en email marketing. Y voy a aclarar una cosa muy importante aquí. Una cosa es email marketing y otra muy diferente es bases de datos. Esta sí la recomiendo, porque tener una base de datos en tu negocio digital, por supuesto que es un activo crucial, indispensable en nuestros negocios como líderes de un negocio digital, ¿cierto? Pero ¿por qué no recomiendo que sigas de pronto como si vienes haciendo email marketing o si también apenas estás empezando con tu negocio digital y has escuchado, porque esta es una de las primeras cosas que vamos a escuchar en la industria de los negocios digitales? Crea tu base de datos y empieza a hacer marketing, ¿cierto? De correos, así más o menos es como la traducción, email marketing. Entonces, mira que es muy diferente porque la palabra que ya le agregamos, o sea, marketing, ya implica que hay una estrategia, ¿sí? De por medio, que hay una estrategia, que no significa que nunca jamás de los jamases, o sea, que te estoy diciendo que nunca jamás vayas a mandar un correo para ofrecer algún contenedor nuevo, alguna oferta nueva que estés haciendo, no. Pero a lo que me refiero es el core con lo que estamos muy acondicionadas, por decirlo de alguna manera, en la industria de los negocios digitales, de cómo debería de ser el marketing, el email marketing, ¿no? Porque el email marketing no es solamente mandar, o sea, como así aleatoriamente, ay, voy a mandar un correo a mi base de datos para promocionar esta oferta. O sea, no son cosas así como aisladas, sino que de verdad tiene todo una profundidad, tiene todo un sistema, una estructura, tiene un montón de embudos que se recomiendan, por supuesto, para los que trabajan con esto de estrategias para email marketing. Va mucho más allá de lo que a simple vista podemos llegar a pensar. Lo digo sobre todo para las personas que quizá apenas estén empezando con su negocio y hayan escuchado el concepto email marketing, pero quiero que sepas que hay una idea errónea de pensar que es simplemente, ay, tengo una base de datos y cuando quiera mando correo. No, eso no es email marketing, ¿ok? Entonces, por eso hablo de que no recomiendo que te pongas a intentar aprender todo lo que implica una estrategia de email marketing, porque implica mucho. No es solamente, repito, tener una base de datos. Ten tu base de datos y cuando se te dé la gana, pues manda los correos que quieras mandar, pero eso no es necesariamente todo lo que implica una verdadera estrategia de email marketing. Entonces, a lo que voy con esto es como para darte un poquito de contexto, porque siento que a veces se puede prestar para que sea polémico y no es la idea. O sea, la idea es poder acompañarte para que tú construyas el criterio necesario para tomar este tipo de decisiones en tu negocio y que entiendas que todo tiene una profundidad, que todo tiene un proceso. Entonces, la parte del email marketing, chao. La parte de la base de datos, sí, siempre tenla, es muy importante. O sea, ten tu base de datos, ve recopilando cada vez que puedas, que quieras hacer algo, ve recopilando sus correos de clientes potenciales, personas en tu audiencia de Instagram. Síguelo haciendo, pero no lo hagas como el core de tu estrategia en tu negocio. Eso es a lo que me refiero. Porque, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que viene pasando con estas estrategias de email marketing con las que yo ya no dejé de resonar mucho? Más o menos, bueno, yo en realidad nunca resoné mucho con el email marketing, si te soy muy honesta, pero desde
más o menos 2023, definitivamente dije como, o sea, no, esto, o sea, a veces lo dejaba como sobre el tintero y era como, bueno, dejemos esto como para después, la estrategia de email marketing, y ya después como que después de un tiempo para acá dije definitivamente esto no es lo mío, siento que no resuena, y desde sobre todo el 2023 para acá, con todos los cambios que ha implicado la llegada de la IA sobre los negocios digitales, es importante que hablemos de esto, porque desde los paradigmas convencionales de cómo se construyen negocios, esta es una de las primeras cosas que de pronto te van a decir allá afuera, que tienes que tener una estrategia de email marketing y tu embudo y no sé qué. Y antes eso funcionaba de maravilla. O sea, quiero decirte que antes, cuando tú armabas un embudo con una secuencia de correos, que esto es a lo que voy ya cuando ahorita hablaba de una verdadera estrategia de email marketing, es tener una secuencia específica de correos, una atracción con un lead magnet, un proceso que lleve a la persona desde que entra por el lead magnet hasta que compra tu primer producto, y luego de ahí cómo compra tu siguiente producto, y así sucesivamente. Entonces, realmente es bien robusto. Y te puedo decir que en un momento esto de los embudos con email marketing funcionaba maravilloso. O sea, tú realmente podías convertir, sobre todo para lo que se trataba en el caso de los infoproductos, o las ofertas low ticket de bajo costo, funcionaba súper bien tener una secuencia de correos hasta que la persona, como para calentar a la persona, que la persona llegara por un lead magnet. Un lead magnet puede ser como un recurso, por ejemplo, que tú des gratuito o de muy, muy bajo costo, pero generalmente es gratuito para generar esa primera confianza. Y ya luego de ahí vas nutriendo con correos, ¿cierto? Y vas nutriendo como con correos a la persona hasta que, ¡pum!, comprara tu primer producto en la escalera de valor, tu producto más barato, más económico, ¿cierto? Y te puedo decir que eso cada vez es una realidad no imposible, ¿cierto? Porque no voy a decir que es imposible, no hay nada imposible en esta vida, pero sí implica cada vez un menor retorno de la inversión, y cada vez es más difícil que tú puedas generar una venta a punta de email marketing. O sea, que para que esa venta con email marketing ya se pueda generar, requiere otro montón de complementos que enrobustezcan la estrategia de email marketing y la contengan para que pueda funcionar. Entonces, no estoy diciendo que la estrategia de email marketing no funciona, sí puede funcionar, pero lo que estoy diciendo es que cada vez más va a requerir más voluminosidad, por decirlo de alguna manera, de más cosas para que funcione. Entonces, por ejemplo, ya no es, antes podías convertir muy fácilmente a un cliente con una secuencia de 5 correos. Hoy tienes que agregarle 3 correos más a esa secuencia, y tienes que agregarle un webinar gratuito en vivo, y tienes que agregarle un bumper para que las personas, bonuses para que las personas se animen a comprar y generar urgencia. O sea, cada vez más hay que agregarle más cosas a la estrategia para que realmente sí siga funcionando. Entonces, con esto también mostrarte un poquito de cuál es mi premisa cuando yo vengo a compartirte todas estas cosas que se salen fuera de los paradigmas convencionales de los negocios digitales, y es porque yo creo firmemente en que lo podemos hacer diferente, que lo podemos hacer mucho más fácil, mucho más fluido y en gozo y en placer. Pero cuando empezamos con estas estrategias en donde te venden la estrategia de email marketing, pero entonces tienes que agregarle esta otra estrategia, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, se vuelve realmente muy agotador. Entonces, eso también hablándote desde mi experiencia personal, también desde la experiencia con muchas de mis clientas. Así que bueno, eso por un lado. Y ahora entender que con la llegada de la IA, y que también, no solamente la IA, sino que desde ya, o sea, desde hace un tiempo, digamos que cada vez las personas van tomando mucha más conciencia respecto a el consumo. O sea, los consumidores van tomando mucha más
van entendiendo más cómo funciona el juego de las redes sociales y de los negocios digitales. O sea, los clientes de hoy ya no son tontos. O sea, realmente, digamos que antes del 2000, antes de pandemia, antes del 2020, inclusive en pandemia y pospandemia hasta el 2022, generar conversión a punta de correos era relativamente fácil. ¿Ok? Y esto también tiene mucho que ver con, digamos, la educación, por decirlo de alguna manera, con la adaptación que también el consumidor digital va teniendo en este entorno. Entonces cada vez más se van dando cuenta, ¿no? Y ya de pronto una estrategia que antes el cliente se metía y no entendía cómo funcionaba como el proceso para luego venderle, ya la mayoría de las personas saben que cuando tú les estás pidiendo un correo, y más si se les apareció una publicidad tuya, y tú les estás dando y les estás diciendo, te voy a dar esta clase gratuita o te voy a dar esto gratuito y a cambio dame tu correo para mandártelo a tu correo, para mandártelo a tu bandeja de entrada a tu correo. La gente, el 95% o el 99%, no, bueno, estoy aquí inventando mi número, pero estoy segura que más del 90% de las personas ya sabemos que cuando nos están pidiendo un correo, a cambio de que por supuesto recibamos algo de valor, es porque sabemos que hay una transacción de por medio. Eso lo sabemos todos ya. O sea, ya no son... Antes no todo el mundo sabía esto, ¿no? La gente de pronto era más ingenua de como, ay, me van a regalar esto gratuito solamente por dar mi correo, y luego terminabas bombardeado de un montón de correos de venta, ¿no? Y hemos visto como progresivamente, no sé si te has dado cuenta, que ya ni siquiera muchos de los dueños de negocios digitales están pidiendo el correo, sino que te mandan a una landing en donde puedes consumir el recurso gratuito y ya está. Porque cada vez más se vuelve más desafiante, porque el consumidor se vuelve más inteligente, por decirlo de alguna manera, y ya se agarra todo más fácil, le agarra las pistas y suma 1 más 1, 2 y se da cuenta. Entonces, digamos que las personas ya requieren mayor nivel de nutrición por nuestra parte del contenido sobre el cual nosotros tratamos y compartimos para hacer conciencia en ese cliente sobre ese tema, sobre el cual queremos que generen conciencia para que luego compren alguno de nuestros productos. Cada vez más es más largo el proceso, por decirlo de alguna manera. Y con la llegada de la IA, ni vamos a decir, o sea, ni vamos a hablar, ¿no? O sea, eso es como la cerecita en el pastel, que ya de verdad el que se queme la cabeza tratando de seguir con estas estrategias desde el viejo paradigma, se va a reventar. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la gente, el consumidor digital promedio, cada vez está más cansado del ambiente transaccional. Y sabe que cuando él te da o ella te da su correo, ya sabe de hecho ya la tiene clara y dice, bueno, si algo me desuscribo de esto, si me empiezan a mandar correos, bloqueo este email de esta persona o lo mando a spam, en fin, o sea, ya se conocen los trucos también para poder mermar esto, porque se volvió muy abrumador inclusive para el consumidor digital, se volvió muy abrumador. Entonces, cada vez entendiendo que el costo que está implicando estas estrategias para nuestros negocios, porque el costo lo pagamos nosotros, ¿cierto? De el proceso que toma para que una persona compre, para que una persona se sienta en confianza, para que primero entre a tu base de datos, porque ya no es como antes que te salió la publicidad de una persona y le llamaste la atención y de una le das el correo. No, ya la pensamos mucho para dar nuestro correo. Entonces hay siempre, digamos que cada vez se va creando una barrera más con el cliente, y todavía con mayor razón con esto de la inteligencia artificial. Entonces,
digamos que el nuevo paradigma que yo te quiero compartir acá y que del cual quiero que creemos conciencia es que en vez de matarnos todavía creando estas estrategias basadas en email marketing, basadas también en redes sociales, que eso es otro tema, pero hoy estamos profundizando en email marketing, pero esto también esto tiene todo que ver con cómo estamos acondicionados a crecer nuestros negocios y también tiene una gran implicación en redes sociales, y por eso yo voy a hablar mucho y me vas a escuchar mucho hablar de comunidad, la importancia de hacer esta transición de los viejos paradigmas del marketing, del email marketing, de los embudos automatizados, de los webinars gratuitos, de los lanzamientos con todo este montón de cosas, de inclusive pagar publicidad, de hacer un montón de contenido para que puedas crecer orgánicamente en redes sociales. O sea, todo eso lo estamos empezando a cuestionar, y es importante que lo empieces a cuestionar y te des cuenta que estamos construyendo un nuevo paradigma también para los negocios digitales con la llegada de la inteligencia artificial. Y este nuevo paradigma, en este particular caso, es la comunidad, ¿ok? En el caso del nuevo paradigma. Entonces, el cliente cada vez más, digamos que esos consumidores digitales van a requerir un ambiente natural en donde no sientan ese distanciamiento y esa frialdad que se puede sentir con el email marketing, por ejemplo, o que también se puede sentir con las redes sociales, porque cada vez hemos visto cómo estas estrategias se vuelven más frías, más robotizadas, más rígidas, más cuadriculadas, en donde realmente el dueño de negocio promedio siempre buscó por mucho tiempo fue cómo yo puedo escalar, ¿no? Y siempre era como esto de escalar a toda costa, y los consumidores digitales se están cansando de esto y se dieron cuenta de esto. Entonces, en vez de solamente pensar en cómo escalar nuestros negocios, es importante que nos hagamos la pregunta: ¿cómo podemos crear un verdadero vínculo con una persona? Y también, claro, escalar esa posibilidad, pero pensar un momento en cómo yo estoy teniendo un verdadero impacto en las personas que confían en mí y que eligen confiar en mí, mucho más allá de la escalabilidad, porque es que siento que nos perdimos demasiado en esa parte lógica de los negocios digitales, y por eso también hay como este despertar colectivo, y en este caso de los negocios digitales por parte del consumidor digital, de decir: no, es que no más. O sea, también de alguna manera es como una forma de poner ese alto y decir: no, es que esto no se siente como que realmente me está conectando profundamente con esta persona a la que en algún momento podría comprarle, pero no lo sé porque realmente no la conozco. Entonces esas son las preguntas que se están empezando a hacer las personas cada vez más, que todos nos estamos empezando a hacer cada vez más, y requerimos de espacios de verdad auténticos, originales, y espacios en donde podamos generar una conexión energética que vaya mucho más allá de una plantilla para una secuencia de correos automatizada, o que vaya mucho más allá de unas plantillas para crear contenido viral en redes sociales, o que vaya mucho más allá de ahora, con la llegada de la guía, todo el potencial que sí tienen los negocios digitales de automatizar, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Porque la gente está cansada. El consumidor digital promedio, y sobre todo el consumidor digital que tiene un nivel de conciencia mayor, porque si tú me estás escuchando, probablemente también te interesa trabajar con clientes que tengan un nivel de conciencia elevado. No quieres trabajar con ese cliente que sea un dolor de cabeza, pero ese cliente con ese nivel de conciencia más elevado es un cliente que no va a ser tan, digamos que tan fácil de entrarle como si de pronto una persona
que tiene un nivel de conciencia menor con respecto al mundo de la industria de los negocios digitales, y como que todo lo que le llega a todo se registra, y también los hay, o sea, también los hay, todavía los hay, no estoy diciendo que no existen esas personas, porque sí, pero yo te estoy invitando a no solamente tú elevar tu nivel de conciencia con tu negocio y desde el lugar desde el cual lo estás construyendo y edificando, sino que también te preguntes con qué tipo de personas quieres trabajar. Y que entendamos que este grupo de personas que todavía de pronto sí da su correo electrónico por cualquier cosa, y que no le importa que le lleguen y le lleguen, y de hecho puede que ni siquiera, o sea, que de un correo que ni siquiera lo tiene en su teléfono, y bueno, hay gente que se las rebusca y hace de las suyas, pero sí va a recibir ese contenido gratuito. ¿Y qué? O sea, realmente cada vez nos estamos dando cuenta que la gente ya está tomando más conciencia, y que también por lo mucho que se ha quemado la industria con los infoproductos que se venden a punta de publicidad, que esto funciona, pero muchas veces son infoproductos en donde te venden humo, ¿cierto? El tal humo que le dicen, te venden humo, te roban tu dinero, te venden una cosa que no es, o te dicen que te garantizan resultados y mentiras que no. Entonces, todo eso trajo consecuencias, y de nuevo, o sea, a eso le sumamos todo esto con la inteligencia artificial, pues peor. Entonces, creo que ahí ya cubrimos el tema ambiente transaccional versus ambiente natural con las comunidades. Es importante que empieces a construir tus comunidades, y cuando hablo de comunidades, puede que sí, por ejemplo, puede que, no sé si has visto que se ha vuelto súper, o sea, que muchas personas empezaron a utilizar una plataforma que se llama Substack, que no sé si la conoces, pero la empezaron a utilizar, y es importante darnos cuenta por qué. Y esto es porque Substack es tipo blog. Entonces, no es que la persona solamente recibe tus correos, a pesar de que sí le llega el correo como con el blog, o sea, incrustado ahí en el correo, pero abajo tú le puedes dar like y tú puedes comentar. Entonces, tú puedes ir al blog donde la persona escribió eso que te llegó al correo, y puedes comentar y puedes, ¿cierto?, interactuar ahí con la persona. Distinto al email marketing, en donde lamentablemente está basado en una comunicación unidireccional, en donde yo te mando información, pero no hay una conversación y no hay una comunicación bidireccional, ¿cierto? En donde hay esto y no solo esto, ¿verdad? Entonces, las personas empezaron a dar cuenta de eso, que el email marketing ya no estaba dando la talla que antes daba. Y por eso estamos viendo tantas personas que están haciendo estos cambios en sus negocios, que se pasaron a Substack, o que muchas personas se pasaron y se fueron para Skool. No sé si conoces Skool, que es una plataforma basada en crear comunidad. Entonces, veamos las red flags, veamos las señales que desde hace rato esto ya está pasando. Y la gente también cada vez saliéndose más de las redes sociales, quieren depender cada vez menos del contenido que creaban en redes sociales, y se están llevando a su audiencia, a las personas, a estos espacios de comunidad como Skool, Substack. Tengo mis críticas en cuanto a esta, porque digamos que sí se puede decir que se sale del paradigma del email marketing un poco, pero siento que todavía se queda como muy, muy superficialmente, porque, o sea, sí que no conozco la primera cuenta de Substack de alguien en donde vea que haya mucha interacción en el blog, pero seguramente que sí se puede hacer, solamente que pues se requiere crear esta estrategia, que estés dispuesta a crear todas las tácticas que se requieren para que las personas que les lleguen esos correos sí interactúen en tu blog, ¿cierto? Y no se quede, porque es muy fácil que se quede solamente en esta comunicación unidireccional,
porque eso suele pasar. Entonces ya depende de la persona que está escribiendo el blog, que incentive a las personas a ir a Substack, a dejar un comentario, a dejar un like, a interactuar y a crear comunidad. Esto ya depende completamente de la persona, pero siento que todavía se queda en una capa muy superficial. Pero sí me ha parecido muy interesante estas comunidades que muchas personas están creando en Skool, comunidades muy valiosas que de hecho están monetizando. O sea, imagínate que podemos crear, que existe esta posibilidad de que podemos crear, y yo estoy completamente segura de esto también, solamente que todavía no le he validado por cuenta propia, pero estamos en ese proceso también en mi negocio de crear esta posibilidad, porque veo que o sea, aquí hay una oportunidad grandísima para los negocios digitales, de crear estas comunidades. Muchas personas las hacen gratuitas, pero he visto personas que cobran por su comunidad, por el acceso a su comunidad, y hay muchas personas allí. Y esto me parece brutal. O sea, imagínate como hacer este cambio de chip en donde siempre pensábamos que la comunidad siempre tenía que ser 100% gratis para que funcionara, y darnos cuenta que tal que no, que tal que simplemente fue una idea de las estrategias convencionales que nos metimos en la cabeza, porque claro, es la base sobre la cual construimos esa idea, esa ideología, fue desde las redes sociales. Primero tienes que crear un montón de contenido gratis para poder que las personas pues te compren. Y bueno, digamos que todavía esa premisa tiene que seguir funcionando, aunque no necesariamente, porque aquí yo meto la cucharada, que no necesariamente todavía, o sea, si eres inteligente, y hay muchas personas que ya están haciendo esto, y es que se están metiendo a comunidades de otras personas, inclusive pagando, ¿cierto? Y están creando red, simplemente con compartir en ese espacio con, obviamente donde está permitido, ¿cierto? No es como que voy a entrar yo a una comunidad de otra persona y ahí me voy a poner a vender mis cosas, por supuesto que no, sino que hay unas comunidades que están creadas con este propósito, ya hay muchas. Entonces, es salirnos de la cajita, es salirnos de los paradigmas y darnos cuenta que nos metimos tanto esta idea, incluso yo misma nos metimos tanto esta idea de que solamente en redes sociales es que podemos crecer y escalar con nuestros negocios, y eso es falso. Y por eso estamos cambiando el paradigma y estamos dándonos cuenta de todas estas cosas que sí son, digamos, desafiantes al principio, como darnos cuenta, pucha, limo marketing, esto como que ya no está funcionando tanto, las redes sociales es cada vez más difícil el posicionamiento, lograr que tu mensaje tenga visibilidad porque hay más personas, porque ya tenemos lo de la IA, ¿cierto? Entonces es un desafío, pero con ello también quiero que veamos las infinitas posibilidades que se nos están dando siempre que estemos en apertura de verlas. Así que espero que esto haya sido de mucho valor para ti, y que empieces no solamente a ver la posibilidad, no significa que necesariamente tengas que crear tu propia comunidad, pero que veas esta posibilidad de si tú quieres crear tu propia comunidad, o si tú quieres hacer parte de otras comunidades, que por supuesto esa sí te la recomendaría mucho, independientemente de que tengas o no tu comunidad, ser parte de otras comunidades, de otras personas, porque ahí vas a poder construir vínculos, vas a poder construir alianzas, colaboraciones, hacer networking. Súper valioso, que en redes sociales no es imposible, pero cada vez más se está difuminando y se va a difuminar aún más con la inteligencia artificial, y mientras vamos integrando más la inteligencia artificial en los negocios digitales, cada vez va a ser un poco más desafiante y difícil crear vínculos auténticos, verdaderos en redes sociales, que tú puedas decir, conocí a mi socia o a mi mejor amiga en Instagram. O sea, cada vez va a ser un poco más desafiante. Antes eso era una maravilla, yo por eso amaba tanto Instagram y era una fan número 1 de Instagram en su momento, porque sí había esta creación verdadera de comunidad, era muy bonito, y eso se perdió lamentablemente.
y se va a seguir perdiendo, se va a seguir perdiendo porque ya lo he hablado sobre el concepto que este señor, no me acuerdo cómo se llama, él creó esta palabra que se llama mierdificación de las redes sociales y que es una realidad, o sea, esto está pasando y cada vez más va a ser un desafío, no solamente tú crear contenido para redes sociales, sino también tú dedicar tu tiempo en redes sociales porque el contenido se está volviendo cada vez más tóxico. Nos estamos dando cuenta que nos genera pues esta dopamina barata que no es saludable para nuestro bienestar, para nuestra paz mental, para nuestro sistema nervioso. Entonces las personas que estamos entrando como en ese nivel de conciencia, cada vez más vamos a tomar pasos hacia atrás de las redes sociales para abrir nuevos caminos y construir desde ahí nuevos paradigmas para los negocios y que no te quedes con lo típico, con lo conocido, con lo convencional y lo tradicional. Un abrazo, nos vemos en próximos videos.